Damos entonces la bienvenida a nuestra siguiente conferencista. Se trata de la doctora Karen Sánchez. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, coordinadora en dicha institución de la línea de investigación Perspectiva Social de las Organizaciones, la cual investiga la gestión humana y su relación con el management, la cultura organizacional y el capital social. Es autora del libro Centro de Servicios Básicos Comunitarios, CEBAC, una experiencia de gestión y de gerencia social. Recordamos que la conferencia tiene duración de 1 hora y luego tendrá nuestra sección de preguntas. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Karen Sánchez y su conferencia. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un enorme gusto poder compartir este espacio en un tema que es tan central, tan definitivo en la conformación de ciudadanía y de cultura, y eso es sobre lo que quiero compartir con ustedes algunas ideas en esta primera parte de la tarde, en esta conferencia que hemos dado a llamar en responsabilidad social y bibliotecas. Primero que todo quisiera agradecer muy especialmente al Comité de Bibliotecas de la RUAP, los organizadores de este evento, en particular a la persona que me contactó ya en febrero de este año, Fernando Betancur, en la Universidad del Valle, con quien pudimos tener una reunión, y cuando me comentó de este evento que me pareció tan importante y tan central, no solamente para ustedes quienes están comprometidos con el universo de la biblioteca y todo lo que ello implica, sino importante también para nosotros como profesores desde nuestros muy particulares espacios de acción, que es el aula de clase. Nos reunimos y conversamos cuando él me comentó de este evento y que les gustaría eventualmente examinar el papel de la biblioteca desde la perspectiva de la responsabilidad social. Tuvimos la oportunidad de compartir preguntas, inquietudes, y en todos estos meses he pensado un poco en lo que conversamos y he estado pendiente de cuál es el rol de las bibliotecas, qué muestran las redes sociales, qué muestran los medios sobre las bibliotecas. Y finalmente me armé una especie de perfil sobre qué podemos esperar hoy de las bibliotecas, que me gustaría compartir hoy con ustedes desde este ángulo particular de la responsabilidad social. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que sea tan interactivo como sea posible, que podamos intercambiar ideas y preguntas hacia el final. Y quiero proponerles entonces la siguiente agenda. La he planteado como un recorrido posible. Hablar de responsabilidad social y biblioteca puede admitir múltiples entradas, así que necesariamente tenemos que elegir alguna en un tema que en cada uno de sus componentes tiene tantos significados, tantas implicaciones y tantas posibilidades. El recorrido que quiero plantearles en esta primera parte de la tarde, entonces, y en esta exposición, es hacer una reflexión, compartir con ustedes e invitarlos a la reflexión sobre estas tres nociones que estructuran el título de la charla, que se llama responsabilidad, por una parte. En un segundo momento, pensar un poco qué es lo social. Finalmente, pensar qué es la biblioteca. Ahí es donde ustedes son más fuertes que yo, porque esa es su vida, eso es lo que le da sentido a su existencia profesional, ¿no es verdad? La biblioteca y lo que ella representa, por lo menos eso es lo que queremos verlo planteado en ese sentido. Entonces, empecemos. ¿Qué podemos entender o cómo nos podemos aproximar a este tema de la responsabilidad social? Mire, yo vengo de una facultad de administración. En administración el tema de la responsabilidad social ha sido muy popular desde hace, digamos, unas 2, casi 3 décadas. Y uno pudiera hacerse la pregunta, cuando yo empecé a trabajar en el tema de la responsabilidad social, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué justamente las facultades de administración o por qué justamente quienes están en el contexto de la actividad económica productiva tienen que
casi hacer como un punto adicional en su agenda el tema de la responsabilidad social. En un primer momento, el referente era una cita que se leía mucho en todas las facultades de administración, una cita un poco desafortunada de Milton Friedman, en donde decía, al ser interrogado sobre cuál era el papel de las empresas, él respondió de una manera monda y lironda: el papel de las empresas es generar ganancia para los accionistas, ese es su papel, y después pagar impuestos, y hasta ahí llegó el papel de las empresas, no tienen ningún otro derecho más, ninguna otra responsabilidad más. Y en ciertos ámbitos esa respuesta causó escozor. ¿Y por qué causó escozor? Porque las empresas hacen mucho más que producir lo que producen, dinamizar el mercado, generar productos, establecer una cantidad de actividades que son los que, digamos, nos tienen involucrados en el marco de un sistema de producción capitalista en el mundo del consumo en el cual nos encontramos. El problema es que esas actividades empresariales tienen efectos colaterales negativos. ¿Qué salarios se pagan? ¿Qué tanto se afecta el medio ambiente? ¿Qué tanto se explota el trabajo? ¿Qué tanto no se remunera o si se remunera? En fin, una cantidad de problemas que en principio parecían no estar en el ámbito de acción de la empresa. Y entonces empezó toda esta consolidación de un campo dentro de la administración que se llamaba la responsabilidad social empresarial. Ese era el apellido originario, la responsabilidad social empresarial. Al principio no era muy claro qué queríamos o qué se quería decir con responsabilidad social empresarial en particular, pero habían algunas ideas básicas. La primera es que la responsabilidad social empresarial era algo voluntario, nada obligatorio, era algo voluntario. ¿Y quién definía qué era lo que se hacía en el campo de la responsabilidad social empresarial como voluntario? Era la propia organización, nadie la vigilaba, era la muy buena voluntad, era una derivación, digamos, si uno se quiere verlo de esa manera, de esas primeras acciones filantrópicas que invitaban a las organizaciones a hacer algo por el entorno social en el cual ellas emprendían sus actividades. Sin embargo, esa primera idea de que la responsabilidad social era algo voluntario, que tenía que ver con algo que iba más allá de la ley y de lo normativo, ¿cierto? No cualquier cosa era responsabilidad social, sino que si una empresa cumplía la ley y hacía algo un poquito más en beneficio de su comunidad y de lo que vamos a conocer como sus grupos de interés, si hacían algo más allá de lo estrictamente legal, entonces estaban haciendo algo que se llamaba responsabilidad social empresarial. El boom por la responsabilidad social empresarial fue absolutamente extraordinario. Todo el mundo hablaba de responsabilidad social empresarial, los medios de comunicación, la prensa, se crearon en las mismas organizaciones departamentos de responsabilidad social, algunos con dependencias aparte, otras en las empresas en el ámbito de la gestión humana, pero era un tema que estaba en la agenda. Las fundaciones empresariales hicieron suyo el discurso de la responsabilidad social empresarial y de repente nos vimos inundados del discurso de la responsabilidad social empresarial y cosas interesantes empezaron a pasar. La primera cosa interesante es que ahora la responsabilidad social, o cuando empezó todo ese flujo de discurso en responsabilidad social, ya no solamente era empresarial, esa fue, digamos, como la primera versión de la responsabilidad social, y después fue tomando otros apellidos dependiendo en los ámbitos donde se produjera la responsabilidad social. La corporativa, entonces la responsabilidad social ya no solamente es de empresas, sino de corporaciones y grupos de corporaciones. La responsabilidad social universitaria. En la década de los 90, el Banco Interamericano de Desarrollo creó a su interior un departamento específico, un área específica para promover desde el banco la responsabilidad social universitaria. Muchas universidades en América Latina participaron, muchas universidades en el Valle del Cauca participaron, y todos decíamos, sí, hay que hacer responsabilidad social universitaria, hay que hacerlo, es nuestro campo de acción. Y después fue la responsabilidad social desde el Estado, y después empezamos a hablar de la responsabilidad social con el medio ambiente, y la responsabilidad social se nos convirtió en un discurso
que aceptábamos, que conocíamos, que compartíamos, que decíamos, sí, esto es muy bueno, pero que a la hora de definirlo y a la hora de establecer qué es lo que queremos decir por responsabilidad social, caíamos en una especie de nebulosidad. No es claro de qué es lo que estamos hablando. No era claro de qué era lo que estábamos hablando. Ese tipo de palabras que se vuelven como campanitas y suenan muy bien, todos estamos de acuerdo, pero no sabemos de qué estamos exactamente hablando al respecto. Entonces, en ese contexto se empezaron a dar pasos adicionales. Uno de ellos era, bueno, es necesario definir un poco más de qué hablamos cuando hablamos de la responsabilidad social. 2 o 3 ideas salieron al respecto y estructuraron un discurso que hoy es uno de los muchos posibles, pero tal vez es el referente más completo. Ya mencioné la idea de que la responsabilidad social no se limita a cumplir estrictamente lo normativo y lo obligatorio, es algo que implica una voluntad. La responsabilidad social como un valor, y eso es algo sobre lo cual quisiera venir ahora más adelante. La responsabilidad social como práctica y como acción. Y un quinto elemento que es el que asocia a la práctica y el ejercicio de la responsabilidad social, grupos de interés. En últimas, si existe la noción de responsabilidad social, es porque hay grupos de interés, sectores de población que se interesan o que se ven afectados o que pueden afectar o que modifican aquellas acciones y aquellas prácticas que podemos definir que son prácticas de responsabilidad social. ¿Cuáles son algunos de los grupos de interés? Cuando se planteaba la idea en el contexto de las empresas, entonces entre los principales grupos de interés encontrábamos los accionistas o los propietarios, tienen intereses, los empleados, los proveedores, los clientes, los usuarios, la comunidad inmediata y la sociedad. ¿Por qué son grupos de interés? Porque cada uno tiene un papel específico que jugar en el marco de la organización con el cual interactúa y que se espera que desarrolle responsabilidad social. En el caso de las empresas, por ejemplo, una empresa productiva, una empresa comercializadora, el grupo de interés son sus propietarios. ¿Cuál es el interés de los propietarios? Pues que su empresa no se vaya a quebrar, que dé los rendimientos que sea, pero que también le permite emprender ciertas acciones de bienestar para la comunidad con las cuales pueda ayudar a construir la reputación positiva de su empresa. Existen organizaciones que desarrollan lemas en donde enfatizan el carácter de responsabilidad social. Alguno de los bancos en Colombia recientemente decía, tal banco hace las cosas para resaltar la colombianidad, el carácter de nuestra gente, en fin. Y se crea, y cómo apoya a estos sectores y a estos valores de identidad que están allí. Los empleados son el otro grupo de interés en una organización. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, que a los empleados hay que contratarlos bajo los parámetros que establece la ley, y ese es el cumplimiento de la ley. Pero la pregunta es, en el marco de la responsabilidad social, ¿hay algo que la empresa o la organización puede hacer algo más de lo que exige la ley? Si lo hacemos, entonces estamos en el marco de la responsabilidad social empresarial. Hagamos algo que no está previsto en la ley, que sea por el bien de nuestros empleados y de sus familias. Lo mismo los proveedores. Es un grupo de interés. La empresa, la organización interactúa con los proveedores. Podemos hacer algún tipo de acciones con los proveedores o podemos tomar decisiones que generen mayores beneficios tanto para nuestra organización como para potenciales beneficiarios proveedores. Algunos de ustedes seguramente habrán oído de aquellas experiencias de algún supermercado que seguramente todos conocen aquí en el Valle del Cauca, que para proveer, para surtir su área de frutas y verduras, compra a pequeños propietarios de parcelas que cultivan frutas y verduras. La organización está cumpliendo su propósito, ofrece al público lo que necesita, pero no es lo mismo comprar para surtir al supermercado a los pequeños propietarios de pequeñas parcelas que a los grandes cultivadores. El supermercado cumple sus objetivos, pero
al tomar una decisión estratégica de comprar ciertos productos a ciertos proveedores, está generando una dinámica que seguramente no se generaría de otra manera y que tiene un interés y un rendimiento social adicional. Finalmente, tenemos la comunidad y la sociedad como grupos de interés. Una organización, cualquier organización que ella sea, productiva o no, está inscrita en el contexto de una comunidad y en el contexto de una sociedad. Y sus acciones recaen sobre esa comunidad o sobre esa sociedad de alguna manera. Los efectos pueden ser positivos o negativos, pero si una organización se plantea pensar en los efectos positivos, ¿qué puede hacer cumpliendo su naturaleza, su misión y su visión? ¿Qué puede hacer para beneficiar a la comunidad circundante y a la sociedad? Tanto mejor. Muy bien, este tipo de discurso tiene mucho sentido en el ámbito empresarial y de hecho determina estrategias que hoy son supremamente importantes y posicionan a las organizaciones en el sector empresarial. La pregunta es, una lógica como esta, que apunta a lograr los intereses y los beneficios de cada uno de los grupos de interés, ¿cómo pudiera ponerse en acción? ¿Cómo pudiera plantearse en el contexto de las relaciones con las bibliotecas o de una manera más general con organizaciones que se preocupan por la generación del conocimiento, por las de actividades culturales, en fin? Esa es, digamos, una idea que necesitamos explorar y desarrollar. Existen ámbitos en donde estos elementos centrales sobre responsabilidad social se dan por hechos y simplemente determinan estrategias de acción para las organizaciones. Sin embargo, es necesario darle un sentido y un significado y un fondo a estas nociones que estructuran prácticas que pueden muy fácilmente volverse automáticas y que no nos dejan captar el valor enorme que existe detrás de ella. La primera idea que es importante recuperar, y aquí es donde nos empezamos a acercar a las bibliotecas desde la responsabilidad social, es, vamos a lo básico, a lo fundamental. ¿Qué entendemos por responsabilidad? ¿Cuáles son las definiciones básicas de responsabilidad y qué tanto nos hemos apropiado de ellas para llevarlas a la práctica? Una definición de diccionario básica, como la que ustedes están leyendo ahora, nos indica que la responsabilidad es una virtud que puede observarse en uno mismo o en el prójimo. Virtud, connotación positiva. Se dice que una persona es responsable cuando, consciente de sus actos, sabe que estos son la causa directa o indirecta de un hecho, por el cual es plausible de ser imputable y hasta deberá responder por esos actos llegado el caso. Una definición de diccionario, definitivamente, pero nos ayuda a pensar, bueno, somos responsables en nuestras acciones, en nuestras prácticas profesionales. ¿Qué tanta conciencia tenemos sobre la responsabilidad? ¿Qué tanto somos conscientes de nuestros actos? Y ese es un tema que quisiera enfatizar. Porque en la relación entre responsabilidad social y biblioteca, creo que la conciencia sobre el acto de esas interacciones es de donde emerge el valor fundamental que tiene la biblioteca en el contexto de una sociedad, en el contexto de la promoción de la responsabilidad social. Muchas actividades, y de hecho una de las desgracias de los seres humanos en este siglo XXI es no perder de vista el significado de sus actividades de todos los días, porque se rutiniza. La rutina le quita el significado a nuestra actividad. Entonces, si vamos a prestar libros, pues prestamos libros, si vamos a revisar los catálogos, revisamos los catálogos, pero ¿cuál es el significado? ¿A quién enriquecemos? ¿Qué estamos ganando con eso? Entonces, la noción de conciencia del acto y el valor del acto es supremamente importante. En ese sentido, y volviendo a pensar en otros elementos que contribuyen a la noción de responsabilidad, está la idea de cómo responsabilidad implica el cumplimiento de obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. El hecho de ser responsable de alguna persona o cosa, la obligación de responder ante ciertos actos o errores. Entonces, responder es importante. Los actos
de los que somos conscientes implican que asumimos nuestra parte de lo que somos en esa realización y de alguna manera implican entonces su calidad. En ese sentido, la responsabilidad como valor es algo que debe estar presente en todas las actividades, las profesionales, las de los estudiantes, las de las empresas, las de la biblioteca, por supuesto. En aras de desarrollar y de tratar de ganar acuerdos fundamentales en el tema de la responsabilidad social, a partir de la década de los 90, los países reunidos en el Instituto para la Estandarización, el ISO, empezaron a pensar, bueno, ¿será que podemos hacer algo en relación con la responsabilidad social? ¿Será que todos nos podemos poner de acuerdo y definir algunos parámetros que podamos seguir para identificar elementos comunes, básicos e indispensables en el ámbito de la responsabilidad social? La respuesta fue sí, y lo que hizo, el resultado de las actividades del ISO fue lo que se llama la guía ISO 26000. Me faltó un cero ahí, la guía ISO 26000. Algunos de ustedes seguramente saben por los procesos de estandarización y de control de calidad que las normas ISO son de obligatorio cumplimiento y son de rendición de cuentas. La guía ISO es voluntaria, nadie pide por ella nada. A cada institución le corresponde muy voluntariamente decidir si quiere participar en esta. Y la idea general, está en el enlace que está planteado aquí, es que la guía de responsabilidad social sea una guía global y pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo. Ese reconocimiento y esa sanción en el ISO, en la ISO 26000, implica entonces que la responsabilidad social no es solamente para las empresas, sino para toda organización pública y privada. Después de muchos años, sin decirles mentiras, muchos años de participación en estas discusiones sobre cómo llegar a esta guía, en donde las universidades participaron, universidades colombianas y de la región participaron, finalmente se llegó a un consenso sobre qué se entendía por responsabilidad social y cómo pudiera contemplarse esa guía, y se llegaron a 7 ideas básicas, lo que se llaman las 7 materias fundamentales en responsabilidad social. No vamos a hacer aquí un curso de responsabilidad social ISO 26000, porque no es el objetivo de esta sesión, pero sí me gustaría hacer referencia a cuáles son esos núcleos temáticos básicos, y a medida que los voy leyendo, no se ve muy bien allí, pero a medida que los voy leyendo, quiero que empiecen en sus cabezas a pensar cómo se puede articular cada uno de esos núcleos temáticos con el tema de las bibliotecas. El primero, o uno de ellos, tiene que ver con los derechos humanos. Ese es un núcleo fundamental de responsabilidad social. Otro tiene que ver con las prácticas laborales, con el medio ambiente, con las prácticas justas de cooperación, con los asuntos relativos a los consumidores, con la participación activa y de desarrollo de la comunidad, y finalmente con la gobernanza de las organizaciones que la promueven. Y esos 7 elementos constituyen o estructuran un todo en donde cada uno de estos elementos están articulados de manera orgánica. Repasémoslos, volvámoslos a leer y pensemos cómo la biblioteca puede insertarse en esta lógica de las 7 materias fundamentales de la responsabilidad social: derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de cooperación, asuntos con los consumidores, gobernanza y participación activa y desarrollo de la comunidad. Y nombro a propósito esta última elemento fundamental, la participación activa y de desarrollo de la comunidad, porque en mi opinión es allí donde las bibliotecas pueden jugar un rol definitivo y determinante en el proceso del ejercicio de la responsabilidad social, en el proceso que permite establecer
dinámicas y mecanismos de participación activa y de desarrollo